Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas, te doy temor. Los mares se van. La Iglesia Monte Sinaí los saluda con la paz de Dios, amados amigos y hermanos que nos ven a través de este medio. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, porque han seguido los videos a través de este canal. Esperamos que sigan de esta manera y que el día de hoy el Señor pueda hablarnos de manera hermosa a nivel personal, familiar y congregacional. No olviden el compartir los videos y suscribirse. Y el día de hoy seguiremos analizando la carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 3. Pero antes de comenzar, daremos gracias a nuestro Padre amado que está en los cielos, para que sea Él mismo hablando a nuestras vidas. Te invito que ahí donde estás, donde te encuentras, puedas inclinar tu rostro y hagamos esta oración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, amado Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, y son obras de tus manos. Gracias, Señor, por tu maravillosa creación, por la vida de cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, amado Dios, porque tú nos has dado la vida y nos das la oportunidad de poder predicar tu palabra y de poder escucharla. Gracias, Señor, porque en ti confiamos. En ti, amado Dios, están nuestras fuerzas para seguir adelante. Tú nos prometiste, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ti hemos creído y hemos puesto nuestra confianza. Gracias, Señor, que el día de hoy tú seas hablando a la vida de cada una de las personas que escucharán este tema, esta predicación. Gracias, amado Padre, porque en ti, amado Dios, son nuevas tus misericordias. Sé tú, por tu Espíritu Santo, hablando al corazón de cada uno de los oyentes. No olvidemos, amado Dios, que tú eres quien nos da la vida, que tú eres quien nos da ese amor inmenso a cada uno de nosotros y la maravillosa misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, por no olvidarte de nosotros, por seguir en cada corazón hablando el día de hoy. Habla nuestra vida, Señor, y enséñanos que tú cumplirás tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias, amado Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, amado Dios. En el nombre de tu Hijo amado, que es sobre todo nombre, te damos toda la gloria, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que dé fruto a su debido tiempo. Gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y el título de nuestra predicación el día de hoy se llama De perseguidor a apóstol. Gloria a Dios. El día de hoy seguiremos analizando la carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 3. Te invito a que si tú tienes la palabra de Dios cerca de ti, puedas acompañarme a darle lectura en esta carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 3. El día de hoy, nuestro Padre amado nos seguirá hablando en este capítulo.
Esperamos que toda la transmisión de este video pueda ser de grande bendición para sus vidas. Amén. Y el versículo del día de hoy nos dice de la siguiente manera: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Una vez más daremos lectura. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. A pesar de que vemos que el versículo es muy corto, el Señor tiene una enseñanza muy hermosa dentro de él, porque su palabra es delicia a nuestro ser. Amén. El Señor es rico en misericordia y Él siempre tiene un plan para cada uno de nosotros hasta completarlo. Por ello, en su palabra nos menciona en el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria al Señor. El salmista le dice: no desampares la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Gloria a Dios. Y esto ocurrió en la vida de un siervo del Señor, quien escribió con inspiración del Espíritu Santo esta carta que estamos analizando día con día. Pablo, quien antes era un perseguidor y luego fue apóstol. Gloria al Señor, porque Dios siempre cumple su propósito en la vida de cada uno de sus siervos. He aquí, por eso el nombre del tema del día de hoy: de perseguidor a apóstol. Y este versículo número 3 se divide en 3 aspectos a analizar. En primer lugar, nos comienza diciendo que fue por revelación. No fue por un sentir. Y cuando se habla por revelación, es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por medio de Él es quien revela a Dios el mensaje. Debemos agradecer que aún Dios siga hablando. Muchas personas dicen que Dios ya no hace milagros, que Dios ya no habla a las personas, a sus siervos. Pero es mentira. Dios es fiel y sigue hablando al corazón de cada uno de nosotros. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, Dios solamente hablaba por medio de profetas y sueños. Pero hoy, en este tiempo, nos habla de forma personal. Gloria al Señor. Dios siempre envía palabra a cada uno de nosotros. Y cuando lo hace de esta manera, siempre hay principios que hay que analizar. En su misericordia de Dios, siempre se digna a enviar mensajeros en diferentes etapas de nuestras vidas, en diferentes momentos y por diferentes razones. En este caso, Dios estaba hablando al apóstol San Pablo. Recordemos que su llamado fue en Damasco, en una tierra gentil. Pablo nos menciona que fue por revelación y el medio que Dios ocupó fue a Ananías. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Ananías? Muchos, al leer la palabra de Dios, pensamos que la enseñanza se ha quedado ahí solamente.
Pero no, ahí nos dice en ese libro de Hechos que Ananías estaba orando y Dios le habla por medio de su corazón y sus oídos estaban sensibles a la voz del Señor. Dios le habla directamente a Ananías, quien estaba orando. Cuando le dice levántate, siempre se refiere a los que están orando y no a los que están durmiendo. Porque la palabra nos dice ¿qué les pasa a los que se están durmiendo? Se caen y vienen también diferentes tipos de situaciones no agradables a sus vidas. Por eso el Señor nos dice que tenemos que velar debidamente, orar, platicar con Dios, leer la palabra por las noches para tener ese privilegio de que Dios nos hable, ya sea de manera personal o para dar un mensaje. Pero cuando Dios envía a alguien, forzosamente tiene que venir la palabra como señal. Y tiene que venir un mensaje y Dios lo tiene que confirmar, no moviéndose por sentimentalismos y emociones. Si no hay esto, lo que hemos mencionado, la palabra y el mensaje por parte de Dios y la confirmación, no debemos de movernos. Porque hoy en día está muy fácil decir, yo declaro, yo profetizo, yo ordeno. No es bíblico. No es correcto decirlo. Sí, Dios sigue hablando. Dios sigue revelando su palabra. Pero no está bien hacerlo de acuerdo basándose a un sentimiento, a una emoción. Por eso, los siervos, las obreras, los hermanos, tienen que pedir confirmación que venga de parte de Dios, que haya palabra como señal y que haya un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Por ello, cuando Dios le habla a Ananías, Pablo nos habla que iba hacia Damasco y en ese tiempo Damasco pertenecía a los descendientes de Ismael. Es decir, que Pablo iba persiguiendo a los descendientes de Ismael. Tal vez no lo habíamos visto de esta manera, pero si nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios, es así. Esos descendientes de Ismael, los cuales son los gentiles, a quien después el llamado de San Pablo sería hacia ellos. Cuán gloriosa es la palabra de Dios, que nos detalla aún en esos tipos de situaciones una enseñanza para nuestra vida. En sí, Pablo a los que iba a matar después termina predicándoles gloria a Dios, y aquellos a quien iba a matar los iba a ocupar Dios más adelante para ayudar a Pablo a escapar en una canasta. Esto lo podemos analizar en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 25, donde nos dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por muro, descolgándole en una canasta. Dios prepara todo para cada uno de nosotros para hacer cumplir su propósito. Ese llamado de San Pablo fue hacia ellos. Y a pesar de que hubo un tiempo en que los persiguió y los quería matar, les termina predicándoles después y ellos mismos le ayudan. Dios siempre va a obrar de acuerdo a un propósito. Él cumplirá su palabra en tu vida y en mi vida, así como lo hizo con Pablo. Y va a ocupar a aquellos que menos esperas para hacer también cumplir parte de su propósito. Gloria a Dios. Dios levantó un discípulo del Señor, conocedor del Evangelio, pero
¿Quién le había predicado a Ananías? ¿Te has puesto a pensar quién le había predicado a Ananías? ¿Cómo es que Ananías, estando en una tierra gentil, haya tenido revelación por parte de Dios para ir donde estaba Pablo? Esto viene en la palabra de Dios. El Señor, cuando predica en el monte Sinaí y sigue la ruta de Moisés cuando entra por Jericó, ahí es. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 15. Te invito a que puedas tomar nota de las citas bíblicas y la puedas analizar una vez más. Y si tú tienes ahí cerca la palabra de Dios, puedas abrir la palabra en esta cita bíblica y en las siguientes. Y nos dice de la siguiente manera: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Gran parte de los seguidores del Señor Jesucristo eran descendientes de Ismael. Es decir, que el Señor le predicó primero a los ismaelitas y de ahí a los demás. Aquí la palabra de Dios nos lo dice claro. ¿Dónde empezó la predicación? Gloria al Señor. El primer aspecto que tenemos que analizar es acerca de la revelación, lo cual tiene un significado que tiene que ver con la develación, la exposición, el descubrimiento y apertura a los planes secretos del Señor a sus siervos y a sus hijos. ¿Cuáles son las palabras que Dios le dice a su siervo Ananías? Primero, le revela el lugar. Segundo, ¿a quién iba dirigido el mensaje? Y tercero, ¿qué era lo que estaba pasando con San Pablo? Aquí no existía, no había el yo no sé por qué estoy diciendo esto. No. Si existe esto, quiere decir que no está de por medio Dios y solo es algo solamente emocional. Cuando Dios está de por medio, sí se sabe por qué se predica la palabra de Dios y no se dice esa famosa frase, yo no sé por qué estoy diciendo esto. Dios, cuando habla a los siervos, es claro y preciso. Hoy en día, amado oyente, es muy fácil decir, me dijo Dios, sentí por parte de Dios. Tiene que estar confirmado. Tiene que estar la palabra de Dios, la señal de parte de Dios en medio de la palabra, de la predicación. Porque cuando Dios le habla de forma clara a Ananías, dándole indicaciones precisas, se cumple su propósito. Porque Dios siempre es claro con su palabra. Y Ananías le dio indicaciones precisas. Te invito a que puedas abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 11 al 12. Y también vamos a leer el versículo 15 al 16. Sería 11, 12, 15 y 16. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y el versículo 15 y 16 nos dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le encomienda algo preciso a Ananías, algo claro, algo recto. ¿Por qué? Porque su palabra es clara, es perfecta. No solo se trata de una ubicación geográfica, sino que cuando Dios manda hacer algo, no debemos de desviarnos. Ananías pudo estar renuente en obedecer ante las indicaciones que Dios le estaba diciendo. Tal vez nos ha pasado esto. Pero el mensaje era tan claro que no podía desviarse. No podía decirle que no. Ahora, ¿qué pasaba y qué pedía Pablo? Ese es otro punto a analizar. No solo pedía que el mensajero por parte de Dios viniera a darle palabra, sino que también había una necesidad. La pregunta es hoy en día, ¿cuál es la necesidad que tú tienes? En medio de los problemas, las luchas que tú atraviesas. ¿Cuál era la petición de Pablo? Pablo, en el silencio, escuchaba la voz de Dios, llamándolo hacia él. ¿Por qué? Porque tenía la necesidad de poder ver la luz. ¿Qué es lo que anhela más una persona que no ve, una persona ciega? El poder ver la luz del día. El poder ver a sus seres queridos. El poder ver dónde camina. Pablo tenía la necesidad de que fuesen alumbrados sus ojos. Si bien esa ceguera puede ser muchas veces la religiosidad y la monotonía que nos impide que veamos la luz, la verdadera luz, que es nuestro Señor Jesucristo, su palabra, su doctrina. Muchas veces estando en esa ceguera nos cerramos en miedo y nos impide dar los pasos de fe que necesitamos. Claro, una fe basada en nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios siempre está escuchando tu clamor. Aunque nosotros pensamos que Dios no nos escucha, Él está trabajando. Él está obrando aunque no lo podamos ver. ¿Por qué? Porque Dios nunca se olvida de nosotros. Nosotros somos los que a veces nos olvidamos de Él. A veces estamos en desobediencia, en no querer escuchar su palabra, pero Él nunca se olvida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas y sobre todos los tiempos, porque Dios es eterno. Gloria a Dios. Él, amado oyente, amado hermano, está preparando tu respuesta. Cuando aparentemente hay silencio, que estamos en oscuridad, que hay una ceguera espiritual, Dios está trabajando su obra en ti y en mí, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa, en la vida de tus padres, en la vida de tus abuelos que no conocen de Dios, en la vida de tus amigos, amigas, de tus primos, de todos. Él está trabajando. ¿Por qué? Porque Dios es Dios eterno. Y que lo que para el hombre es imposible, para Él es posible. Es quien calma nuestro corazón de tempestades y dolor. Y siempre levantará a mensajeros por revelación directa. Pero no deben de ir por el sentir emocional, hermanos, sino que deben de ir por
Dios, mandados por Dios, escogidos por Dios, con un propósito que viene por parte del cielo, pero con la verdad absoluta. La respuesta que viene por parte de Dios es hermosa. Cuando Ananías le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Pero déjame decirte, tú que me estás escuchando, Dios nos ve como siervos y obreras suyas, no como el hombre nos ve. Dios no nos señala. Dios ve que somos instrumentos de gran valor para su obra. Y Él nos llama a Él en medio de lo incierto para proclamar su nombre. Él, en el momento en que tú te acercas, ya no te ve como lo que eras antes, sino lo que va a hacer contigo para cumplir su propósito, a lo que fuiste llamado, a lo que eres llamado. Ananías había sido llenado por el Espíritu Santo de esta manera, en que los dones se podían manifestar en él. Y para que Dios use nuestras vidas, tiene que venir bautismo con el Espíritu Santo, porque los dones son del Espíritu Santo de Dios que se digna manifestarse en nuestras vidas. Dios usó a un gentil lleno del Espíritu Santo para llevar a la luz a un representante del pueblo judío. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos hablaba en esta parte, nos enseñaba, es una hermosa bendición el poder comprender verdaderamente todo lo que hubo en el trasfondo del llamado de San Pablo, que no solamente se queda en algo simple que muchas de las personas predican, sino que hay más. Dios anhela alimentarnos con su palabra, con más y más. Ese es el banquete que nosotros podemos disfrutar. Gloria a Dios. Ahora, el segundo aspecto. Dice en este versículo, sigue diciendo, me fue declarado. Esto quiere decir que de manera clara, por ordenanza, por mandamiento, Dios se le reveló la obra en su vida. Se lo declaró como rey de la creación. ¿Cuál era el propósito que había en la vida de San Pablo? ¿Y por qué dice me fue declarado? Que no hemos dicho que no se puede declarar, pero Dios es Dios eterno, Rey de reyes. Y Él, por su ordenanza, por sus mandamientos, como el Rey de la creación, declara, y es el único que lo puede hacer. Él es el único que declara las leyes, los decretos, los mandamientos, las ordenanzas. Amén. Y viene una pregunta que es para analizar cada uno de nosotros. ¿Qué le diría Pablo a Dios en esos 3 días que estuvo ciego? ¿Has orado y no conseguido una respuesta? ¿Te has sentido de esa manera? Pablo ayunó y pidió de manera concreta. ¿Has sido concreto con tus peticiones? ¿Qué anhela tu corazón? No debemos olvidar que hay un propósito y conforme a ese propósito tenemos que pedir, porque Dios nos lo dará de manera abundante. Es necesario el poder pedir correctamente hacia nuestro Dios. Y en este día los quiero invitar a que abramos
el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 18, donde nos da una palabra maravillosa para sus siervos, para sus obreras, y que nos da la clave para no guiarnos por sentimentalismos ni emociones al momento de predicar su palabra. Jeremías 23, 18. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién? ¿Quieres saber el plan de Dios? Como mensajero receptor de un llamado. Aquí está la clave. Dios habla en lo secreto. Y ahí es donde muestra su plan y da su palabra. Por eso dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? En el secreto de Jehová, en lo secreto, Él da visión, da palabra. Es cuestión de estar atento, con ese corazón sensible a su voz. Esa es la clave para poder saber el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla en lo secreto. Ahora, el tercer aspecto a analizar en este versículo. Pablo nos dice en este versículo 3:3, finalizándolo, como antes lo he escrito brevemente. Como antes lo he escrito brevemente. Nos habla que ya había anunciado su llamado a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Pablo era un hombre preparado, vasto en las escrituras. Cuando Dios levanta a alguien a quien le revela los misterios, viene la edificación. Como lo hemos analizado anteriormente en otras predicaciones en ese mismo canal, nos habla de una edificación, de un crecimiento. Cuando Pablo menciona ese tercer aspecto, nos está diciendo de quién escribía más, a quién se debía más que de su propia vida, a nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribía más del Señor Jesucristo. Pablo no olvidó el centro de su llamado. Claro, sí, menciona parte de su testimonio para que Dios fuese glorificado, pero él no se gloría más de lo que le corresponde. Hoy en día vemos que muchos predicadores a nivel internacional, muchas obreras, se jactan en hablar solamente de ellos. Y se olvidan que la gloria es para Dios. Se enfocan más en una predicación hueca y vacía y no en lo que se deberían basar para predicar, que es a nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular. ¿Por qué? Porque esa es una de las principales características de un siervo, la humildad. Si no hay humildad, no va a estar Dios de por medio. En medio del dolor, de la desesperación de alguien que no ve solamente, no solo lo natural, sino que a veces estamos ciegos y no vemos el plan de Dios. No sabemos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Hay que pedirlo. ¿Quieres saber para qué te va a usar Dios? Pídele a Dios que envíe a alguien que te confirme y que te lo revele. Pídele al Señor que Él sea el quien te hable en lo secreto, que te muestre. Pidamos al Señor. Él lo hace.
si nosotros se lo pedimos en oración, en lo secreto. Has estado sufriendo, o tal vez estás enfermo, o tal vez te sientes menospreciado, te sientes solo, tienes ganas de llorar, piensas que tu vida no tiene motivo de razón. Hoy te quiero decir, Dios siempre está contigo y te hablará. Te sacará de la depresión, de la soledad, de la tristeza, de una ceguera que te impide ver su propósito de Dios en tu vida. De una vida vacía aún estando en el cristianismo. Dios hará cumplir su propósito, pero para que tú crezcas, tienes que salirte de una religiosidad. Muchas veces hermanos, hermanas que están dentro del Evangelio sufren ese tipo de altercados en la depresión, en la tristeza, en una vida vacía. ¿Por qué? Porque están en un lugar donde no pueden crecer, donde no pueden florecer, no se pueden edificar. ¿Por qué? Porque no hay palabra, no hay doctrina. No está Dios de por medio. Tal vez has perdido la fe, pero no olvides que Dios no se olvida de ti. Y Dios va a atender a tus necesidades. ¿Por qué? Porque tu respuesta viene en camino. Pablo, antes llamado Saulo, ignoraba el plan de Dios en su vida. El que Dios ya la había trazado. Pero como mencionamos en un inicio, en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a Dios. El Dios eterno de la creación mueve las montañas de duda y de temor en nuestra vida y nos llama a su propósito eterno para completar la obra perfecta en cada uno de nosotros. No nos desamparará. ¿Por qué? Porque somos la obra de sus manos. No desmayes. Y el día de hoy te invito a que podamos darle gracias a Dios por su palabra. A que ahí donde tú estás, no importando lo que tú estés pasando, si es soledad, si es tristeza, si es ceguera espiritual, si es depresión, tú le pidas a Dios que quite todo eso y que cumpla su propósito en tu vida, en la vida de tu familia. Padre, gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, amado Padre, por la vida de cada una de las personas que escucharon tu palabra. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a poder, Señor Padre, el conocer tu palabra, el no dejarnos por sentimentalismos, el no dejarnos llevar por la tristeza, la desesperación. Quita de nosotros, Señor, oh Dios, la duda, el temor, que tal vez llega por las noches. La duda de que si la respuesta viene. La duda de que si tú nos estás escuchando. Pablo en esos 3 días, con ceguera, anhelaba ver la luz tuya. Anhelaba el conocerte a ti verdaderamente. Pero tú cumpliste tu propósito en su vida. Le revelaste y le enviaste un mensajero. Sigue enviando mensajeros a la vida de cada una de las personas. Prepáranos, amado Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Enséñanos, amado Padre, a poder
crecer, Señor, en ti, crecer en fe. El quitar toda duda, toda desesperación que nos embarque. Y que tú nos confirmes y nos reveles. Hay veces, Señor, que nos sentimos menospreciados, que nos sentimos solos. Que tal vez nuestra vida no tiene ningún valor. Pero tú, amado Dios, no nos ves como el hombre nos ve. Tú has de cumplir el propósito en nosotros, porque tu misericordia es para siempre, Señor, y nunca desampararás la obra de tus manos. Quita las montañas de duda, de temor, de desesperación, y llámanos a ese propósito eterno para complementar tu obra en nosotros y no desmayar. Gracias, amado Dios. Toda la gloria, toda la honra sea a ti, Señor Jesús. En tu nombre precioso, que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto ha sido para la gloria y honra de nuestro Dios. Dios nos habla de manera hermosa, amados oyentes. Esperamos que puedan seguir los videos a través de este canal y que también puedan seguir el contenido en la página de Facebook, en la cual nos encontramos como Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor AR Monte Sinaí, y que puedan seguir compartiendo, dejar su like y sus comentarios. Gracias a nuestro amado Dios por su palabra el día de hoy. Esperamos que siga siendo de grande bendición para su vida y que puedan dejar sus comentarios, y si tienen alguna petición de oración también la puedan dejar, y con gusto nos uniremos en oración, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está nuestro Padre amado. La paz de Dios. Pasos en agua, doy en ti, tú calmas tormentas en mi corazón.